con Juan Francisco Venturinos, analista internacional. Gentilmente nos regala un par de minutos para charlar. ¿Cómo anda, Juan? Gracias por atendernos. Placer estar conversando con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿qué momentos? Sí, como bien decías, se está viviendo Latinoamérica, una Latinoamérica convulsionada. Lamentablemente estamos mal pero acostumbrados a estas cuestiones. Y bien decías, ahora Paraguay, otro foco de conflicto. Chile, que en teoría empezaba a vacunar perfecto, pero los números no dan. Bueno, en fin, realmente Latinoamérica es un candelero, tristemente. Y bueno, y también hablabas de la situación de Lula da Silva, el famoso lawfare o la famosa guerra, digamos, a través de la justicia. Estas cuestiones que lamentablemente hablan de la debilidad institucional en la región. Quiero arrancar por el tema de la pandemia, que siempre está también vinculado y de la mano con algunas cuestiones políticas, aunque no estén estrictamente vinculadas a la pandemia en sí, pero la situación de la pandemia que empieza otra vez a preocupar a la zona. El caso de Brasil. Brasil batió en una semana 3 récords de muertes diarias, peor de lo que ya había sucedido en Brasil. ¿Cómo estás viendo el manejo de la pandemia y de esta nueva etapa? Ya no sabemos si es un rebrote, si es una segunda, si es una tercera. En fin, ¿cómo estás viendo este momento para América Latina en cuanto al manejo de la pandemia y el inicio de la vacunación? Yo creo que realmente, en el caso de Brasil particularmente, me he cansado de decirlo en este medio, en todos los que me han convocado, no solo el manejo errante que ha hecho Bolsonaro, sino que además de una estructura, digamos, desde el punto de vista sanitaria muy deficiente como es Brasil, toda la situación, a todo esto hay que sumarle, digamos, la conducta completamente inapropiada por parte del propio presidente. Realmente no solo tuvo una actuación estúpida, sino una actuación, diríamos, casi criminal, ¿no? Por la situación a la que condujo a Brasil. Esto tiene que ver con lo siguiente. En todo el mundo, la pandemia realmente ha golpeado de manera muy dura. Y claramente, hagas lo que hagas, igual ibas a salir lastimado. Ahora, más allá de esto, su propio presidente, tratarlo de una gripe estúpida, decir que los brasileños están acostumbrados, que se bañan en cualquier lado, habla de una ignorancia supina. Realmente entristecidos, ¿no?, por el carácter, la calidad del presidente que ha tenido. No hemos tenido en la región los mejores presidentes de historia. De hecho, tenemos una historia, digamos, ligada a las dictaduras, una historia, digamos, de sueños truncados. Que a esto le sumamos un manejo tan errante, un liderazgo tan lamentable como el que ha desempeñado Bolsonaro, realmente parecía o parece, tristemente, lo digo con enorme dolor por el hermano pueblo brasileño, una profecía autocumplida. A ver, sabiendo ya que en algunos países con una infraestructura sanitaria realmente consistente, fuerte, de la que podemos decir España, Italia, bueno, en fin, podemos hacer menciones de muchos países, aún así ha golpeado y duramente esta pandemia del coronavirus, este novel coronavirus neumonía, lo que realmente pensar en que además es como ir a apagar realmente un fuego con leña o con nafta. Esto es lo que ha hecho Bolsonaro. Realmente el manejo es muy peligroso, no solo para Brasil, sino y los brasileños, que además no es pequeño, hay que remarcar, que además de tener 220 millones de habitantes, tiene 40 millones de habitantes, una Argentina entera metida, de completamente miserables, ya no hablamos ni siquiera de pobres, de indigentes, sumidos en la más drástica de las pobrezas. Entonces, si todo eso combinado a esto que decimos de que se han quedado recientemente en Manaos, ya era noticia, porque se habían quedado sin tubos de oxígeno, realmente, y con el caso, digamos, reciente de Ecuador, digo, si uno no aprende que a la vuelta de la esquina está pasando algo muy grave, y hace todo lo contrario, realmente parecería que este era el fin buscado. De hecho, no lo digo yo, sino lo han dicho algunos funcionarios, algunos dirigentes de alto mando brasileño, han dicho que Brasil estaba conduciendo un genocidio. Esto realmente son palabras muy graves, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Respecto a la vacunación, ¿cómo estás viendo el proceso de vacunación en distintos países de Sudamérica, sobre todo? Hablamos de Chile, de Brasil, de Argentina. Estaba leyendo esta mañana algunos números. Viste que no está claro en Argentina
concretamente cuál es el porcentaje de vacunados, pero algunos están diciendo que no llega al 1%, ya con 2 meses de proceso de la llegada de la Sputnik V. Sí, la realidad es que ahora también han llegado otras vacunas, estamos hablando de entre 3 y 4 vacunas, está llegando un envío de 4 millones de vacunas ahora, la Sinopharm, para gente más joven. El número es auspicioso, por supuesto, nunca tiene que ver con esto de la venta política, ¿no? Esta idea fantasiosa de que en 2 días tenés todo resuelto. No, con mucho viento a favor y todo, digamos, funcionando medianamente bien y con la disponibilidad de vacunas. Recordemos, ¿no?, que acá sucede de alguna manera lo que está pasando en el mundo entero. Hay una demanda enorme de vacunas y una oferta relativamente inelástica, es decir, no se va a poder conceder a todos los pedidos de todo el planeta. Entonces, obviamente van a ir llegando a cuentagotas. La realidad es que estamos bien, depende de con quién nos queremos comparar. Si nos comparamos con Chile, que de repente una población menor ya está, digamos, en números más altos, estamos un poco peor. Si lo comparamos con Brasil, que solo, digamos, vacunó a 7 millones de personas en un mes, pero son 220 millones de habitantes, estamos mejor que Brasil. La realidad es que en el eje han hecho las cosas, por un lado muy bien y por otro lado no tan bien. Hay una utilización también política muy pecaminosa que está pasando en nuestra latitud, que es una oposición que ve todo mal. Bueno, esto, yo diría, seamos cautos en ese sentido. Creo que una relativamente buena gestión de la pandemia durante un tiempo, y bueno, ya obviamente algunos por ahí errores o algunos auspicios demasiado rimbombantes, ¿no?, con bombos y platillos, cuando en realidad la cosa va más lenta y es más difícil. Realmente nadie se lo imaginaba. Entonces yo diría, estamos bien, se puede mejorar, por supuesto. Si lo comparamos con Brasil, somos un avión. Si nos comparamos con Chile, estamos un poco rezagados. Digo, habría que pensar en esos términos. La realidad es que por lo menos, habernos escapado del colapso sanitario ya es una cuestión auspiciosa. Y recordemos también que la Argentina, déjame decirte esto, que no es un dato menor, la Argentina fue uno de los 3 países que utilizó, digamos, de manera más o menos consecuente el plasma de los convalecientes, el plasma, digamos, superinmune equino, ha sido muy cuidadosa a la hora de no aplicar otras terapias, tuvo algunas cuestiones de ibuprofeno inhalado, en fin, realmente hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias. Entonces, estas cuestiones son auspiciosas. Por supuesto, falta mucho por hacer, ¿no? Insisto, miremos la mitad llena y la mitad vacía. Claramente la pandemia ha golpeado y lo ha hecho duramente en la región. Latinoamérica no ha salido ilesa, ¿no? Miramos Brasil y ya nos damos cuenta, miramos lo que está pasando en Paraguay, nos damos cuenta, miramos Bolivia, bueno, en fin. Realmente es digamos, podríamos anotarlo en el debe y no en el haber. Bien. Juan, más allá de todas estas aclaraciones que estás mencionando, vos decías, hubo en principio un buen manejo de la pandemia por parte del gobierno. ¿Cuándo o con qué medida pensás vos que se comenzó a fallar? Bueno, se comenzó a fallar cuando la única hipótesis que teníamos era la recurrente, digamos, de una cuarentena eterna. Digamos, de esa manera, en un punto por ahí fallamos. Pero la realidad es que esa primera cuarentena que hemos hecho, que nos permitió prepararnos, nos dio la posibilidad de tener, por ejemplo, 2 de las producciones, digamos, en la región de lo que tiene que ver con todo el sistema de respiración automática o respiración asistida, digamos, que están en las terapias intensivas, están en la Argentina. Entonces, eso nos permitió hacer una compra para tener mayor cantidad de disponibilidad de un elemento tan necesario como ese, y esto del aprendizaje, de darnos tiempo, ¿no?, a prepararnos. En ese sentido hubo un muy buen manejo y yo lo quiero destacar, y esto no tiene que ver con un arco político ni con una idea de que hay unos buenos y otros malos. Entendiendo en realidad esta lógica dicotómica en la que nos metemos y entender que el Estado argentino es el Estado argentino. Y después hay gobiernos que están de turno. Entonces, esto me parece que es importante y quiero ser enfático también en ese punto, ¿no? Si nosotros nos preparamos y tuvimos ese tiempo para hacerlo, bienvenido sea. Ahora, de ahí a que alguien lo capitalice políticamente o que utilice eso en el terreno de la política, habla en realidad de nuestra debilidad democrática y, como decía hace un rato, de nuestra debilidad institucional en la región toda, ¿no? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar
si pudiste tener tiempo de analizar los contratos entre los laboratorios y los países en América Latina, sobre todo de Pfizer, que bueno, en algunos países se ha salido a denunciar, o algún grupo político ha salido a denunciar que las condiciones de venta de Pfizer a esos países eran muy leoninas y por lo tanto eran imposibles de llevar adelante. Ejemplo, secretos sobre el efecto de la vacuna de acá a muchos años. Incluso se había dicho que había que poner una garantía a recursos naturales como garantía del repago de las vacunas en algún caso. ¿Esto fue realmente así? ¿Esto forma parte de una mirada muy conspirativa? Porque Argentina está muy bien con Rusia respecto a la recepción de vacunas, pero Chile está muy bien con Pfizer. Ahí debe haber alguna manera distinta de negociar con los laboratorios. Por supuesto, no, es así, y te estás metiendo en un tema que no es menor, que habla de las corporaciones. Es un tema que habitualmente no se toca y que la gente lo hace de relieve y no entiende en realidad la real dimensión de este nivel de complejidad. Las corporaciones, sean en este caso los laboratorios, sean las corporaciones militares, sean las corporaciones mediáticas, tienen una enorme gravitancia. Tan es así que algunas veces son más fuertes que los propios estados. Y esto que vos decías no es un tema menor ni se escapa. Por supuesto que a la hora de, digamos, presionar para obtener mayores ventajas, lo hacen y lo hacen con toda esa contundencia. Esto no es un tema menor, no es un tema que se escapa, es un tema que en todo caso, para el ciudadano de a pie, el ciudadano común, le parece que hay algo en otro lado que pasa. No, no, esto hay que entenderlo, ¿eh? Hay una estructura de poder muy grande. Yo les voy a dar simplemente un ejemplo. Una empresa que se dedica a hacer películas puede contratar o 10.000, o 5.000, o 2.000 personas. Pero ¿saben cuál es la planta permanente de esa empresa que hace en Hollywood? Hace películas. 1.500 que son de planta permanente y otros 500 también de planta permanente. Ahora, de esos 2.000, 1.500 son abogados. Esto es para que ustedes entiendan el nivel y la dimensión que tienen las corporaciones a la hora de, como bien decías vos, por ejemplo, hacer un contrato. Estamos hablando de cuestiones que para nosotros son inimaginables, ¿eh? Claro. Que para hacer una película se van a necesitar tantos abogados. Bueno, pasa por ahí. Y estamos, cuando hablamos de los abogados, cuando hablamos de las películas, no solo hablamos de películas, estamos hablando de proyección de poder blando, ¿eh? Que es un capítulo aparte. Está el poder duro, el de las armas, el de la intervención militar, y el poder blando, que es cómo nos enseñan a pensar. Y esto no es una teoría conspirativa, es un hecho cierto, un dato objetivo de la realidad. Cuando hablo de las corporaciones, hablo de pulpos, hablo de enormes... mira, lo podríamos representar con estas cuestiones, digamos, históricas, las famosas tragedias griegas y todo esto, esas cuestiones de que uno le cortaba la cabeza y le salían las rémoras, salían nuevas cabezas de serpiente. Bueno, son lo más parecido para poder representar cómo funcionan las corporaciones y cómo defienden sus propios intereses. No, esto no es moco de pavo, no. Es un capítulo aparte. Lo quería agregar que, por ejemplo, mira, bueno, Israel ni hablar, 25% de su población vacunada, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, con un porcentaje altísimo de población vacunada, por Pfizer. No tengo nada contra Pfizer, pero son ejemplos que están concretos y se pueden verificar en cualquier página web científica. Por Pfizer. Bueno, fácilmente chequeable. Fácilmente chequeable, que tiene el mismo valor esa vacuna para el gobierno danés que para el gobierno chileno. Sin embargo, esa gran asimetría que hay respecto a los países, como antes, se solía decir antes, del tercer mundo, o en vía de desarrollo, o de América Latina, por lo cual estamos frente a una gran discriminación de la entrega de vacunas en esta pandemia hacia los países de América Latina. Así es. Pero esto tiene que ver con el aparato de propaganda, ¿eh? El aparato de propaganda, que no es publicidad, funciona y opera, digamos, desarrolla tentáculos como si fueran raíces profundas hasta lo más inhóspito y lo más difícil de dimensionar. Juegan poniendo gente directamente en un Capitolio, en un Senado, juegan de otra manera. Entonces, para entender cómo las corporaciones utilizan, digamos, a las personas y a las instituciones para transversalmente, digamos, propiciar sus intereses, no nos tiene que representar, no nos tiene que
llamar para nada la atención esta cuestión, digamos. Esto es lo más normal del mundo. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a verlo porque no tiene un rostro, no tiene una cara, pero están y lo hacen. Y fíjate que Pfizer utiliza la misma tecnología. Yo estaba dando la explicación esto hace una semana atrás. Es muy complejo, pero esto tiene que ver cómo se llega a obtener la vacuna, básicamente. Y lo hace igual. El Pfizer tiene la misma tecnología que el Instituto Gamaleya en Rusia, que, dicho sea de paso, fue el primer instituto nacional en registrar una vacuna para el coronavirus. Y ustedes dirán, ¿pero cómo llega a hacer esto? Bueno, había hecho algo muy parecido, a través de un adenovirus, básicamente es como una fracción de un virus, para explicarlo de una manera muy breve porque es más complejo, y se daban cuenta que podían dar la misma reacción el cuerpo humano frente a ese estímulo, y entonces cambiaron algunas cuestiones y salieron con la vacuna muy rápidamente. Obviamente, después hubo todo un proceso, la famosa primera fase, tercera fase, primera fase en animales, segunda fase y la tercera fase en voluntarios. Ahora, ¿qué tenía Pfizer distinto? Lo que tenía él era aparato de propaganda bien establecido, con suficientes millones y con suficientes, digamos, influencia como para decir Pfizer es fantástico. No cambia nada, es la misma vacuna, igual o peor que el Instituto Gamaleya o que la Sinopharm, sin ir más lejos, China, tiene 4 tipos de vacunas distintas con las 4 distintos tipos de tecnología. Que algunas, por ejemplo, es un virus inactivado, es un virus como si se lo cortara, se lo recortara. Acá voy a tomar una licencia porque es un tema muy complejo para explicarlo, pero digo, es un virus inactivado. Después tenemos el adenovirus y después tenemos el ARN, que es como una especie de mensaje, para decirlo de algún modo, que da una señal y que hace que el cuerpo se defienda frente a sí. Todas estas formas de llegar a la vacuna son formas tecnológicas que más o menos estaban vigentes. La última, esta del ARN mensajero, es la más notable, la más nueva. Pero en realidad todas estas vacunas ya estaban en plena vigencia en el mundo. Lo que había que hacer era adaptarlas específicamente para el coronavirus. Entonces, lo que digo, insisto, tanto había hecho Pfizer, tanta laraca, era igual que las otras. Quiero pasar a lo político. Hemos charlado un poco lo que aconteció en Brasil en las últimas horas vinculado a Lula, más de 500 días preso, y una decisión que deja en evidencia, inclusive poniéndolo en contexto y en retrospectiva, una proscripción clara, por lo menos así lo dice la justicia, digamos, para aquellas elecciones a Lula. Claramente. ¿No? Es así como vos lo decís, ¿eh? Es así, a mí me consta que es así. Pero perdón, te escucho. No, quería consultarte tu opinión, pero repasamos también estos días, ya Globo está hablando de un Lula candidato, 12 puntos arriba, y ya se empieza a especular con que ahora Lula puede presentarse, a diferencia de como sucedió en las últimas elecciones que gana Bolsonaro. Claro. Y bueno, sin caer en la tentación, yo te voy a decir mi opinión concreta. Realmente Bolsonaro no le hubiera ganado a nadie si no tenía el principal contendiente político preso. Y esto me consta, independientemente si nos gusta o no nos gusta, nos puede gustar o no puede gustar Lula, pero digo, esto era un hecho de la realidad objetivo. Debemos estar de acuerdo o no. Ahora, él gana porque mete preso al principal contendiente político. Pero además se da aquí 2 fenómenos. Primero, esto que decíamos, la proscripción de ese principal contendiente que no solo había ganado, había arrasado, sino que además se dio el gusto o el lujo de poner a un sustituto, que era Dilma Rousseff, era su mano derecha. Ganó hasta que la corrieron, bueno, en fin. Ahora, al margen de esto, se da una cuestión social muy importante, que es el camino del guerrero, ¿no? Esto que decíamos nosotros, el soft power o la forma de proyectar poder a través de cómo pensamos. Y probablemente el pueblo brasileño lo vea un Lula enorme, más grande que el que se fue o el que metió preso, porque esta vez vuelve absuelto. Claro. O sea que la recuperación de su imagen, si él tenía una imagen positiva, más o menos gravitante, y una imagen negativa por el peso, ¿no? de su desarrollo, de ejercer la política, que sabemos que muchas veces se equipara y muchas veces hasta avanza más allá de la imagen positiva. En este caso, yo me atrevo a decir, sin hacer futurología, porque es muy fácil caer en la tentación, y uno trata de ser objetivo, lo intenta. Ahora, yo creo que se presenta hoy este señor y gana caminando. Porque además se ha demostrado que se lo metió preso y la persona que lo había metido preso después casualmente llega ministro de Justicia. ¿Cómo está Moro hoy? ¿Cómo está Moro hoy? Da la sensación de que es la mancha venenosa, ¿viste? No lo quiere tocar más nadie, ni siquiera Bolsonaro a Moro hoy.
Y yo creo que Moro, su capital político, digamos, esta idea de meterlo preso y ayudando a los fiscales, este hacker de 31 años que ha ventilado, se lo compara con Snowden. No sé si han hablado ya ustedes en el programa de Walter Delgatti, ¿no? El hacker que ventiló cómo Moro le decía a los muchachos, bueno, muchachos, ustedes lo tienen que meter preso, le daba las indicaciones, la receta, ¿no? Como si le estuviera pasando la receta del tiramisú, ¿no? A los otros fiscales sí, para cómo tenían que hacer la ejecución. La verdad que estos jueces jugando a la política a mí realmente me genera un poco de escozor y tristemente, ¿no? Esta idea, a mí me encantaría que haya una justicia más comprometida, que luche contra la corrupción, pero es muy difícil pensar en eso cuando es tan caro en la región hacer política, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que sea un hecho de la realidad y que uno tenga que asumirlo como un hecho dado, pero me encantaría jueces no jugando a la política, sino persiguiendo la corrupción en serio. Pero para eso, por supuesto, hace falta un cambio cultural, un crecimiento de nuestras instituciones. Recordemos que, como decía hace unos minutos, venimos de instituciones muy debilitadas, venimos de democracias relativamente débiles y venimos de dictaduras pecaminosas, de las cuales podemos sentir plena y total y absoluta vergüenza, ¿no? En algunos casos prestidigitadas desde el propio terreno y en otros casos desde el extranjero. Entonces, la realidad es que a la región le falta mucho, tristemente le falta mucho. Ahora, no vamos a crecer con jueces jugando a la política, ¿no? Juan, vos sabés que apenas conocido el fallo de la Corte sobre Lula, que contábamos acá, la Corte no dice Lula es inocente, sino que dice todo el proceso fue amañado, todo el proceso fue vicioso, por lo que apuntabas vos, que decía el hacker, de cómo Moro le ordenaba, le decía a los fiscales, hay que ir sobre Lula y hay que meterlo preso. Y de hecho ya se están viendo ya ciertas lecturas. El ministro de Economía de Bolsonaro, Guedes, dijo, no voy a ser parte de un proceso de endeudamiento a lo Macri en Argentina. Esto realmente es bastante insólito porque lo dijo mediáticamente. Ya hay miradas, ya hay lecturas sobre lo que está pasando ahora en Brasil con Lula, digamos, con este fallo judicial y con todas las posibilidades de ser candidato en el 2022. Pero, ¿pensás que la población brasileña va a quedar muy agrietada? Porque hasta antes de Lula había disidentes, o sea, con Lula presidente había disidentes, gente que no se lo bancaba, obviamente, como en cualquier lugar del mundo. Pero Bolsonaro fue la grieta, fomentó la grieta, la engordó, le puso mucha energía a ellos y nosotros. Pimienta y sal. Pimienta y sal. ¿Pensás que va a quedar muy agrietada la sociedad brasileña después de la experiencia Bolsonaro? Mira, todos los líderes que convocan a los odios, como lo hizo Macri en la Argentina, yo considero que Macri ha sido tristemente el peor presidente. O sea, le sacó al mismo Menem, que ha destruido toda la industria nacional y ha generado, digamos, el principio del fin de una idea como Estado-nación. Sin embargo, yo creo que fue peor. En muy poco tiempo ha destrozado todo lo que tuvo a su paso. Pero al margen de esto, lo que digo es, la realidad es esta idea de derechas y de izquierdas, de populismos. A mí me encantaría pensar en que se puede construir desde ese lugar, pero lamentablemente muchos construyen a través, ¿no?, convocando lo más fácil, lo más simple, lo más rápido, que es a todos los odios. Cuando vos llamás al odio, el odio viene inmediatamente, pero también es una fuerza poderosísima y muy destructiva. Entonces, fíjate vos, ¿no? Macri, yo siempre dije lo mismo, ¿no? En realidad Macri no había ganado, pierde la expresidenta, ¿no?, de alguna manera ocupándose de no escuchar a la gente. Pero al margen de toda esta cuestión, no tanto para hacer análisis político en Argentina, pero digo, fíjate una cosa, ¿no? Ese mismo presidente que convocó a los odios fue el mismo presidente que salió eyectado, ¿no? Y que se olvidó y dijo, no fui del todo, fui tibio. Nos endeudó para los próximos 100 años, destruyó lo poco que había, decía que venía a hablar a devolver las instituciones, no devolvió nada y al contrario, destruyó lo poco que tocó. Entonces, pienso en todo eso y digo, Bolsonaro es un poco de lo mismo, ¿no? Lamentablemente, por eso tenemos un populismo que genera ciertos resquemores, ciertos odios, tiene desgastes, y viene una derecha a decir que va a sanar. Y en realidad la derecha lo que viene es, de alguna manera, a romper la herida que se estaba sanando. Lamentablemente,
estamos en esa dicotomía. Y esto que decís de las grietas no se escapa. Ese odio está en el mundo, lamentablemente. Y cuando alguien llama a ese odio a la puerta del odio, enseguida el odio responde. Paraguay, capítulo aparte lo que está pasando también hoy en Paraguay. ¿Cómo analizás esto en este contexto que tiene mucho que ver con lo que venimos charlando? Bueno, Paraguay realmente nos sorprende en este sentido porque ha sido un pueblo, recordemos que parte de la historia de la Argentina está ligada a una destrucción que ha hecho en su guerra con el Paraguay. Es un protoestado y me parece que los paraguayos, después de tanto ser mansos, se han cansado. Se están dando cuenta que en realidad están gobernando para una minoría, ¿no? Nosotros lo podemos vivir porque hubo un éxodo enorme de paraguayos que han venido a la Argentina a trabajar de lo que han podido, han progresado, pero digo, las posibilidades de progresar en Paraguay eran prácticamente nulas. Y bueno, hoy el pueblo paraguayo se cansó, se dio cuenta que estaban supuestamente controlando el coronavirus, pero a fuerza de palo. Entonces, la realidad es que a un punto dijeron, bueno, hasta acá. Y no alcanzó, no alcanza. Parece que no va a alcanzar con sacar al ministro de Salud por este desmanejo que han hecho con las vacunas. Si no, se están dando cuenta, se están encontrando con su propia realidad, ¿no? Como lo que pasó recientemente en Chile. Te iba a preguntar eso, si podemos trazar ese paralelismo que ha tenido un impacto impresionante. Las revueltas estudiantiles en principio en Chile y hoy ya con el pensamiento y la propuesta de modificar la Constitución. ¿Se puede trazar un paralelismo? ¿Hay un germen ahí? ¿Ves algo como lo que se dio en Chile que puede pasar en Paraguay? Sí, yo creo que puede pasar. No me atrevo a decir porque la sociedad paraguaya es una sociedad más bien, ha estado diezmada. Entonces, no conozco cómo va a reaccionar. De hecho, el pueblo chileno vendían en la región como que era la maravilla, que era el país que había los números de las tasas, que era fantástico, que era 100% abierto. Bueno, se ve que no llegaba a toda la población chilena, era un núcleo muy pequeño que vivía esos beneficios de estar tan conectados con los Estados Unidos, de esta apertura, pero la realidad es que una inmensa mayoría del pueblo chileno trabajaba para poder bancarse la universidad, para poder bancarse la salud, para poder bancarse el transporte, y no tenía ninguna posibilidad de crecimiento, y quedaban endeudados como los Estados Unidos, pero sin ese estándar de vida. Bueno, parece que el pueblo chileno le dijo basta, ¿eh? Y esto se ha aplacado nada más que por la pandemia de coronavirus y porque los carabineros tienen sus armas, las saben y las quieren usar. Pero la realidad es que va a haber una generación también diezmada, sin ojos, muy reprimida, y tiene una deuda pendiente claramente, como decíamos, con esta historia ligada a las dictaduras, ¿no? La dictadura pinochetista, esta idea de la Constitución, precisamente, digamos, de la época de la dictadura. Claro. La Argentina hizo un proceso que todavía, una herida que no está cerrada, ¿no? Después de 30 y pico de años, seguimos todavía encontrando hijos y nietos de desaparecidos y estas cuestiones. Bueno, Chile lo tenía como un tema, un capítulo aparte. Parece que está ahí pendiente, está vigente. En el caso de Paraguay, como decimos, hay también, el pueblo se está cansando, ¿no? Que haya una clase dirigente que le llega a todo y una clase no dominante que no le llega a nada. Ojalá que esto sirva no solo para salir a representar a las calles, sino para que empezar a construir una nación un poco más justa, ¿no? Pero bueno, solo el tiempo dirá si el pueblo paraguayo está en condiciones de dar esa batalla o no. Juan, gracias por estos minutos. Un enorme placer charlar con vos, de verdad. El placer es mío y quedo atento para cuando ustedes lo soliciten. Yo atiendo a todos los medios de la Argentina y del mundo que quieran convocar. Un abrazo grande, muchas gracias.